Padre Celestial, Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos como siempre exaltar tu nombre, Señor, pero sobre todo queremos aprender de ti, Señor, en esta mañana. Queremos que tú nos hables en esta mañana, Señor. Queremos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, y queremos que tú, Señor, seas bendecido en nuestros corazones, que a través de este conocimiento que tú nos des hoy, Señor, podamos vivir de una manera más confiada, más seguros en ti, Señor, y dando un mejor testimonio de ti, Señor. Tu palabra, Señor, santa, inspirada, Señor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a escuchar, Señor, y que se grabe en nuestros corazones y que lo podamos vivir todos los días, Padre. Habla a través de mí, te lo pido, en nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Estamos en Corintios. A ver si esta cosa prende, porque no me pusieron la pantalla de Corintios. Pero estamos en 1 Corintios. Lo que vamos a hablar hoy es confirmados en Cristo. La semana pasada hablamos de santificados en Cristo. Gracias, Lucio. La semana pasada hablamos de santificados en Cristo. Hoy vamos a hablar confirmados en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una diferencia importante, pero lo importante que tenemos que entender es que la seguridad del cristiano depende de Cristo, no depende de mí. Bienvenidas. La seguridad del cristiano depende de Cristo, no depende de mí. El cristiano está confirmado en Cristo, no está confirmado en sus obras, no está confirmado en su testimonio, estamos confirmados en Cristo. La seguridad del cristiano está basada en la obra de Jesús y en la predicación del Evangelio, pero ojo, la predicación completa del Evangelio. No pedacitos, no añadidos, no modificados. La predicación completa del Evangelio. La semana pasada estudiamos un poquito la santificación, siguiendo lo que el hermano Rafa nos dio hace 15 días. Estudiamos la santificación y dijimos que estamos santificados en Dios. Es decir, nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser santos. No hay manera de que usted y yo seamos santos por nuestras propias fuerzas, pero por medio de la fe su gracia nos salvó y su gracia nos justificó y su gracia nos santifica por medio de la fe. Amén. Entendemos que la santificación es el proceso, es un proceso por el cual vivimos por fe todos los días, y que es la manera en la que podemos creer y pasar de ser bebés espirituales a cristianos maduros. Todos queremos ser cristianos maduros. Y si vivimos de cualquier otra forma, no tiene sentido, mi hermano. Tenemos que vivir una vida que esté en un constante proceso de madurez. No tiene sentido de otra vida. Si usted desea vivir de otra manera, si usted desea ser santificado en base a sus propias obras, en base a su propio esfuerzo, hermano, esto es una tremenda pérdida y desperdicio. Usted está desperdiciando su tiempo, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos para Él, por medio de Él, con su gracia. Así como somos salvos por gracia, crecemos por gracia, a través de la fe. Pastor, pero usted como que no dijo nada de esto la semana pasada. Como que esto suena nuevo. Bueno, es que nomás me dan como 40 minutos, hermano, no puedo pasar más tiempo. Y por eso se lo estoy diciendo ahorita. Pero lo que dijimos la semana pasada, es que la santificación es un proceso y no es un regalo de Dios. Somos declarados santos delante de Dios, pero aquí en la tierra tenemos que pasar por el proceso de santificación intencionalmente, ¿no es cierto? Debemos de vivir intencionalmente una vida santa delante de Dios, con toda intención. En la tierra se nos amonesta para que vivamos santamente. Y si no queremos vivir así, pues Dios nos va a disciplinar, porque somos sus hijos. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad y para que podamos verle algún día, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin embargo, una parte importante de la santificación es la confirmación. Usted dice, pastor, pero a mí no me bautizaron de chiquito, ni me hicieron la primera comunión, ni... No estamos hablando de esa confirmación, no estamos hablando de la Iglesia Católica.
La confirmación quiere decir que yo puedo vivir una vida intencionalmente santa solamente si Cristo está 100% en mi vida. Solamente si estoy 100% seguro de que estoy en Cristo. Si estoy confirmado en Cristo, seguro de que estoy en Cristo, entonces puedo vivir una vida santa. De otra manera no se puede. De otra manera voy a tratar de vivirla en mis fuerzas. De otra manera voy a tratar de vivirla no dependiendo de la gracia de Dios, no dependiendo de Dios. Un gran desperdicio. Pablo escribe la carta a los Corintios y nos dice algo que es importante. Él predicó el evangelio sencillo. Él no predicó un evangelio complicado. Él no predicó un evangelio que requería sabiduría humana excesiva para poder entender el evangelio. Él utilizó un discurso sencillo. De hecho, él predicó con el poder del Espíritu Santo. Él no predica con su sabiduría. ¿Para qué? Para que la confirmación no esté en la sabiduría de la predicación, sino en Cristo. Amén. Estamos confirmados en Cristo. En otras palabras, nosotros no vivimos una vida cristiana basada en lo que dicen los hombres. Usted, mi hermano, espero que no viva una vida cristiana basada en lo que le dice el pastor, o en lo que le dice el maestro de escuela dominical, o en lo que le dice el compañero. Nosotros vivimos una vida cristiana basada en la gracia a través de la fe que es en Cristo Jesús, basados en la palabra de Dios. Amén. Si usted va por allí diciendo, es que el pastor dijo, hermano, mejor no diga nada. Busque en la Biblia a ver qué Dios dijo. Y cuando usted esté confirmado en lo que dijo Dios, usted diga, es que Dios dice. Amén. Porque no estamos confirmados en nosotros, estamos confirmados en la palabra. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 2. Empezamos el capítulo 2, aunque me voy a regresar al capítulo 1 otra vez, porque pues van juntos. Pero el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, y pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí encontramos algo que Pablo nunca había dicho antes. Él estaba predicando con temor y temblor. ¿Tenía miedo de predicar? El gran apóstol Pablo tenía miedo de predicar el evangelio. El apóstol que sabía todas las cosas que tenía alguien que saber acerca del evangelio, ¿tenía miedo? No, él estaba predicando con cuidado para que no predicara de él, sino que predicara de Cristo. ¿Se da cuenta? Para que él fuera la sabiduría de Dios y no la sabiduría de Pablo. En el versículo 2 dice, me propuse no saber cosa alguna, además de hablarles del Cristo crucificado. Pablo está diciendo, yo sé muchas cosas, yo tengo conocimiento, yo estudié a los pies de Gamaliel, yo soy fariseo de fariseos, usted pregúnteme. Pero cuando fui a visitarlos, yo les prediqué de nada excepto de Cristo crucificado. No prediqué, no les dije otra cosa. Y lo hice con temor, con temblor, porque no quería que nadie pensara otra cosa. Que nadie saliera diciendo, como estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... ¿Me explico? Él quería que todos dijeran, yo soy de Cristo. Solamente. 1 Corintios 15, del 1 al 5.
Vea la predicación de Pablo. 1 Corintios 15, del 1 al 5 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto es lo que Pablo predicaba, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Se da cuenta? El mensaje de Pablo es bien sencillo. Yo les prediqué a Cristo, que de acuerdo a las Escrituras, Él es el Hijo de Dios. Les prediqué que murió de acuerdo a las Escrituras, que resucitó de acuerdo a las Escrituras y que está vivo. Un evangelio sencillo. Él predica lo que sabe acerca de Cristo. Él no predica de lo que Él sabe de sí mismo. Él no predica su sabiduría, y esa es la razón por qué Él está tan temeroso, teniendo cuidado de lo que dice. Y había una razón importante. La ciudad de Corinto, ya nos había enseñado el hermano Rafa, que es una ciudad griega con una tremenda cantidad de personas que pasaban por la ciudad de Corinto para hacer negocio. Pero además de todo es una ciudad que se caracterizaba por su sabiduría humana. Cerquitita de ahí está Atenas. Atenas está más o menos como a 1 hora en carro de Corinto. Está cerquitita ahí a la vuelta. Y Atenas fue la cuna de muchos filósofos. Tenemos algunos como Sófocles, Sócrates, Platón, de los filósofos más famosos que dio la filosofía griega. Están ahí a 1 hora de Corinto. Es como si nosotros dijéramos que no tenemos influencia de Washington, D.C. Pues, ¿y cómo no? Pues vivimos en Washington. Usted puede decir que vive en Washington. Le llaman los familiares: ¿dónde vives? Pues en Washington. No vivimos en Washington, pues estamos cerquitita. Lo mismo podían decir estas personas. ¿Y tú dónde aprendiste? En Atenas, aunque vivían en Corinto. Por la influencia de todas esas filosofías que ellos tenían. Filosofías se hicieron destacados en pensamientos como obras de teatro, es decir, fábulas. Pablo tiene cuidado de no decirles una fábula. Se hicieron famosos en el pensamiento existencial, que es, lo puse ahí, existencial, así es como se dice, existencial. Pienso, por lo tanto existo. No, mi hermano, Dios lo hizo, por eso existe. Pablo tiene mucho cuidado de no mezclar la filosofía local. Platón implementa todo lo que es la política, implementa todas las relaciones del trabajo Pablo tiene mucho cuidado de que estas personas, estas mentalidades no se mezclen con el evangelio. Dice: de lo menos sabio Dios escogió, porque Él tiene cuidado de que el evangelio sea lo más sencillo que se pueda. Él se propuso intencionalmente solamente hablar del Cristo crucificado. Y aquí está lo interesante del evangelio. Disculpe, traigo la boca un poco seca hoy. Y aquí está lo interesante del evangelio. Pablo les predica acerca de una persona que estuvo muerta, pero que está viva. Pablo les predica de una persona que estuvo muerta, que está viva y que les garantiza darles vida eterna. Si usted cree en esta persona, usted nunca va a morir. Solo tiene que arrepentirse y creer en Él. ¿No es esto una locura? Usted viene y me dice que el que se murió está vivo. No, pues ¿cómo así? Y que si le creo, Él me va a dar vida a mí. Pero si yo estoy vivo. No, pero cuando usted se muere, usted va a vivir. ¿Es una locura? Y si usted va y lo predica en una universidad, en una cátedra, pues lo van a tildar de loco, lo van a mandar al manicomio. ¿No era para temblar? Pablo está temeroso porque esta gente le puede contestar con filosofías humanas en contra de su predicación.
Era necesario que Pablo predicara con el poder del Espíritu Santo para que esta gente le creyera. No había de otra, porque era una predicación muy complicada. Además, Pablo no tenía credenciales para ser apóstol. Acompáñenme a 1 de Timoteo 1, del 12 al 17. Mire cómo dice del 12 al 17. 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea las credenciales de Pablo. Yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era el peor de todos y soy el pecador número 1. ¿Qué credenciales tenía Pablo para llegar a decirles: aquí les traigo el Evangelio de Jesucristo? No tenía credenciales. Él se describe a sí mismo de la manera que él se sentía, totalmente indigno de predicar el Evangelio. Él sabía que si hubiera sido por él no tenía ningún derecho a predicar el Evangelio. Lo que él hizo no se compara con Pedro cuando niega a Jesucristo. Pedro llora inmediatamente, él se arrepiente inmediatamente. No se compara con lo que hizo Tomás: Señor, déjame tocarte para creer. Pablo persigue a la iglesia. Pablo mata a Esteban cuando está predicando el Evangelio. Esteban, él no tenía ninguna manera de pararse y decir: yo soy el gran predicador Pablo. No tenía manera. Y termina su discurso diciendo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Al único y sabio Dios sea honor o gloria por los siglos de los siglos. Dice Pablo: yo no tengo ni de qué gloriarme, porque yo no tengo ni de qué manera decirles que yo era el mejor de todos. Al contrario, el pecador número 1, dice Pablo, ese soy yo. Pero él me tuvo por digno, me consideró apto para el ministerio y me puso a predicarles que él es el que se merece la gloria. Amén. Cuando predicamos el Evangelio de esta manera, mi hermano, las consecuencias del Evangelio se tienen que ver. Las consecuencias del Evangelio del Espíritu, cuando predicamos en el Espíritu. El versículo 12 ahí que habíamos leído dice: doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor. Muy a menudo encontramos a Pablo hablando del poder del Espíritu. Muy a menudo lo encontramos diciendo: yo prediqué con el poder del Espíritu, con señales del Espíritu, no con lo que yo hice. ¿Por qué? Lo vemos en debilidades, pero no destruido. Lo vemos que está pasando por situaciones terribles y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice: gracias a Dios que Él me fortaleció. La conversión de Pablo es una de las razones por las que él dice esto. Mire, ninguno de nosotros y nadie va a tener la conversión como la tuvo Pablo.
A ninguno de nosotros, nadie nos dijo, sígueme y te voy a hacer pescadores de hombres. Nadie nos dijo eso. Pero si nos hubieran dicho, está fácil. ¿No es cierto? A Pablo no le dijeron, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. No. A Pablo se le aparece Jesucristo en persona. ¿Ok? En una luz radiante se le aparece en persona. Cuando Pablo va a matar cristianos y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nadie ha tenido un encuentro con Jesucristo como lo tuvo Pablo. Pablo se encuentra con Jesús y Jesucristo le reclama a Pablo, Pablo, cálmate, ¿por qué me estás persiguiendo? Nadie ha tenido un encuentro como ese. La conversión de Pablo al Evangelio deja atónitos a todos los judíos. Después de 3 días, ¿cómo es posible que este Pablo que estaba matando a cristianos, ahora quiere que seamos cristianos? Los deja atónitos. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio nos tiene que confirmar en Cristo. Cuando estamos seguros en Cristo, no importa lo que tengamos que hacer, estamos seguros en Cristo. Él reconoce que lo que él hace al predicar el Evangelio es por la gracia de Dios, especialmente cuando ve los resultados de su predicación. Mire, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 9. Primera de Corintios capítulo 1 del 4 al 9 dice así: gracias doy a mi Dios por siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La predicación del Evangelio en Corinto ha dado resultados impresionantes. Le doy gracias a Dios porque a ustedes nada les falta. En ciencia, en conocimiento, en dones, Dios los ha bendecido en todo. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo sabe que no fue él. Pablo sabe que es por el testimonio de Cristo a través del poder del Espíritu Santo que la iglesia ha sido confirmada en Cristo. ¿Tiene sentido? El versículo 6: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Eso es lo más importante para Pablo y debe de ser lo más importante para usted y para mí. ¿Por qué? Porque si no estoy firme en el Evangelio, mi hermano, cualquier otra cosa que usted haga para Dios no tiene sentido. Oiga, pero yo leo la Biblia, siga leyendo. Yo oro, siga orando. Yo ayudo aquí en la iglesia, siga ayudando. Pero si usted no está confirmado en Cristo, le recomiendo que lo primero que haga sea confirmarse en Cristo. Esté seguro en Cristo. Es que es tan difícil creer. Pero las Escrituras son tan sencillas y tan fáciles de aplicar a nuestra vida, que todo lo que tiene que hacer es entender que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es lo que cuenta. Lo que usted y yo hagamos no cuenta para nada. Debemos de confirmar nuestra fe con las Escrituras. Debemos estar firmes en el testimonio que el Espíritu nos da a nuestro propio espíritu de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo así? Miren, Marcos 16:20. Porque como que se me está quedando mirando feo. Pastor, ¿de qué está usted hablando hoy? Pues muy fácil, mi hermano. Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra
con las señales que la seguían. Amén. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, ¿qué le pasó? Nada. Algo tuvo que haberle pasado. Las señales confirman que hemos creído en Jesucristo. La predicación del Evangelio de los apóstoles fue confirmada por la obra del Espíritu y las señales que ellos seguían. La predicación del Evangelio no se confirma en los corazones de la iglesia por la sabiduría humana, sino por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, cuando predicamos el Evangelio puro, completo. Cuando entendemos el Evangelio puro, completo. Pastor, ¿qué es el Evangelio puro, completo? Fácil. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en un cuerpo humano. 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo sin pecado fue crucificado en la cruz, tomando mis pecados para limpiarme mis pecados y para tomar mi culpa para que yo ya no tenga culpa. Resucitó al tercer día como prueba de que Él nos va a resucitar a nosotros porque ya hemos pasado de muerte a vida. Está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros porque ya no hay condenación para nosotros. ¿Usted cree eso? Él promete vida eterna para usted cuando usted fallezca. Ya tiene la vida eterna. Ese es el Evangelio. Oiga, las obras y la santificación. Primero sea seguro que usted es cristiano. Primero asegúrese de que usted es hijo de Dios. Acompáñeme a Colosenses 2, del 6 al 8. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? A través de la fe, por gracia. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo exhorta a los colosenses y nos exhorta a nosotros a estar seguros de que estamos establecidos en Cristo. No ponga atención a las filosofías humanas. No ponga atención a las sutilezas de los falsos maestros. No ponga atención a las tradiciones o costumbres de la iglesia, de los hombres, de lo que dice el pastor. Arráiguese, amárrese en Cristo. Sobreedifíquese en Cristo. Confirme su fe en Cristo. Yo no sé nada de la Biblia, pero lo que sé es que yo estoy en Cristo. Gloria a Dios. Yo no sé dónde dice, pero yo estoy en Cristo. Gloria a Dios. La consecuencia del Evangelio predicado de acuerdo con las Escrituras debe ser la confirmación de que estamos en Cristo, escondidos en Cristo. Si lo que alguien me está enseñando causa dudas en mi vida, ¿será que sí soy salvo? Como la semana pasada no vine, como el mes pasado no traje el diezmo, ¿será que la perdí? Si lo que le están enseñando le causa dudas, hermano, ese no es el Evangelio de Jesucristo. Es muy posible que nos estén enseñando un evangelio alterado, lleno de sutilezas humanas. La consecuencia de la predicación del Evangelio por el poder del Espíritu es que usted y yo estamos seguros en Cristo. Esa debe ser la primera consecuencia. El hombre que menos hizo para la historia cristiana, el hombre que menos hizo para el ministerio del Evangelio de Jesucristo, el ladrón que murió al lado de Jesucristo, después de que Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso,
No pasaron ni 3 horas y ya estaba en el paraíso. No hizo nada. No vino a limpiar el templo, no trajo sus diezmos al alfolí, no predicó a todos los que estaban. No le dio tiempo, ni de bautizarse siquiera. Pero es el hombre que más mencionamos, mi hermano. Dios lo ha usado de una manera tremenda, aunque fue cristiano nomás 3 horas y se murió. ¿Se da cuenta? La predicación del Evangelio es la confirmación de que estamos en Cristo, sí o sí, haga usted o no haga usted absolutamente nada en el Evangelio, aunque le encargo que haga algo. La seguridad del cristiano debe de ser en base a lo que Cristo hizo. Nunca podemos obtener la seguridad de nuestra salvación cuando nos enfocamos en nuestro desempeño personal. Los que son perfeccionistas, como alguien que yo veo todos los días en el espejo, los que son perfeccionistas, oiga, qué dolor de cabeza. No, que muévele tantito para acá, que le faltó, que le sobró. No, así no puede ser. ¿Qué problema, mi hermano? Es que seré que yo soy salvo. Ay, no, es que hoy oré nada más 29 minutos, no oré los 30 minutos. No, vaya a ser la de malas. Los que son tímidos se me deprimen. Ay, no, pues es que... Mi hermano, no se enfoque en su desempeño. Enfóquese en lo que Cristo ya hizo, ya logró. La salvación es por medio de la fe, a través de la fe, por medio de la gracia. Siempre ha sido y siempre será. Acompáñeme a Gálatas, vamos a estar un poquito en Gálatas 3. Pablo hace una defensa teológica de la salvación. Gálatas 3, versículo 2 primero. Amén. Es una pregunta. Si usted se quiere preguntar si es cristiano, hágase esta pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Fue salvo mi hermano por fe o por las obras de la ley? Es una pregunta válida para nosotros como cristianos. Cuando usted tenga duda, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Quién lo salvó? ¿Cómo recibió la salvación? A través de la fe, por la gracia de Jesucristo. Un regalo gratuito que yo no me gané. No tengo que hacer nada para pagarlo de regreso. Soy salvo. Amén. No se pregunte, ¿seré que lo estoy haciendo bien? Esa pregunta no se vale. La pregunta es, ¿cómo lo recibí? Por fe. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo creyó Abraham? Antes de la ley de Moisés. 430 años antes de la ley de Moisés. Y fue salvo. Ah, sí, pastor, pero luego vino la ley. Ok. Versículo 11. ¿Qué dice? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. ¿Quién dijo eso? El profeta Habacuc. ¿Cuándo? Cuando estaba la ley al 100% establecida. Dice, por la ley nadie se justifica. El justo por la fe vivirá. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que recibimos la salvación? A través de la fe, por medio de la gracia. Por gracia, por medio de la fe. Póngale como usted quiera, pero es por fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Cuando venga la duda a su vida, hermano, ¿seré cristiano o no seré cristiano? Si me muero ahorita, ¿me voy al cielo
o se me queman los pies. La pregunta es fácil. ¿Cómo recibiste el Evangelio? ¿Por la ley o por la fe? Si lo recibiste por la fe, mi hermano, es gratis. No tienes que hacer nada por ello. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe. La seguridad del cristiano tiene que estar en la obra de Jesús, en la cruz del Calvario. La seguridad del cristiano tiene que estar en la obra de Jesús, en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no en nosotros, no en la sabiduría humana, no en las artimañas humanas, en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Hebreos 13, 8, 9 nos dice una verdad hermosa. Y ya casi termino, hermano, ya no le voy a gritar mucho hoy. Hebreos 13, del 8 al 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No te dejes llevar por doctrinas extrañas. Afirma tu corazón con la gracia. Ok, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso simplemente quiere decir que Jesucristo nunca cambia. No ha cambiado y nunca va a cambiar. Amén. Bueno, pues entonces el Evangelio de Jesucristo debe ser el mismo, sin cambiar, sin adulterar, sin añadirle nada. Debe ser el mismo Evangelio que Jesucristo predicó. Y nosotros debemos estar afirmados y confirmados con Cristo, en la gracia, en el regalo de Jesucristo. Porque fuimos salvos por gracia, santificados por la gracia. Y estamos siendo confirmados en Cristo por la gracia. Es gratuito. Algo que tampoco dije la semana pasada. Pastor, entonces tenemos licencia para pecar. No. Dice Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos más para que sobreabunde más la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. Vivamos santamente. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. El capítulo 1 de Corintios, que nos explicaba el hermano Rafa hace 2 semanas, se puede resumir de esta manera. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Gracias doy a Cristo que el testimonio ha sido confirmado en vosotros, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Estamos confirmados en Cristo porque es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, le dio gusto a Dios salvar a los creyentes, a nosotros, por la locura de la predicación de que un niño nació y murió y está vivo, la locura de la predicación, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Amén. Por Él, por Dios, nosotros estamos en Cristo Jesús. No por lo que yo hice, no por lo que yo voy a llegar a hacer algún día, no por el conocimiento que hemos adquirido de la palabra, no porque asistimos a la iglesia todos los días, no porque cooperamos. Estamos en Cristo Jesús porque Dios amó al mundo de tal manera que Él envió a su Hijo Jesucristo para que usted y yo fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna en el momento que creemos en Él. Por Dios estamos en Cristo. No hay nada que usted y yo podamos hacer para pagar de regreso
lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo llegamos a Cristo y aceptamos su gracia por medio de la fe, alguna persona, cuando usted aceptó a Cristo, alguna persona se tomó el tiempo de predicarle a usted el Evangelio primero. Usted no conoció del Evangelio nomás porque usted es muy inteligente. Alguien le predicó de Jesucristo. Esa persona, no sé, su familiar, su amigo, compañero de trabajo o un total desconocido, se preocupó por presentarle a Cristo crucificado y resucitado. A Jesucristo, el que borró los pecados de usted y que pagó por la culpa de esos pecados y que le estaba esperando con los brazos abiertos para darle vida eterna. Si esta es la primera vez que usted escucha el Evangelio, este es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo fue crucificado con sus pecados de usted para borrar los pecados de usted, cumplió la culpa que le tocaba a usted y lo está esperando con los brazos abiertos para darle vida eterna a usted. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y dice Pablo, a Él sea la gloria. Amén. Al mismo Pablo se le apareció Jesucristo para predicar el Evangelio. Él tampoco lo inventó. ¿Tiene sentido? Por Pablo tienen que orar para que vuelva a ver, se quedó ciego. Pablo se tiene que bautizar. Pablo tiene que vivir un proceso. Por 3 años me fui por allá, por 14 años estuve por allá y después vine y prediqué el Evangelio. No es por la sabiduría de ninguna persona que las personas solitas conocen a Cristo. La salvación y el conocimiento de Cristo son por gracia, por medio de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios que ha sido predicada por aquellos que han sido enviados por la iglesia. Usted y yo debemos de dejar a un lado la sabiduría humana, las fábulas de los tiempos antiguos, las malas enseñanzas del pastor Santa María y recordar que estamos en Cristo por la predicación completa del Evangelio. Nadie puede estar seguro de su salvación si no pone su confianza en Jesús, quien nos compró con su sangre, y si no pone su confianza en las promesas que Jesús nos hizo de limpiarnos de todo pecado y condenación y darnos vida en Él. La seguridad del cristiano está basada en la obra completa de Jesús y en la predicación del Evangelio completo de Jesucristo. No ponga la mirada en los hombres, ni ponga la mirada en su propio desempeño. Enfóquese en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias en esta hora por tu palabra, Señor. A darte gracias, Señor, porque tú nos confirmas que estamos en Cristo. Tú, Señor, nos das esa seguridad de que por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, nosotros tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque yo no tengo que mirar a mi desempeño, porque mi desempeño, Señor, deja mucho que desear, Padre. Gracias, Señor, porque mi vida eterna no depende de mis logros, ni depende, Señor, de mi fidelidad. Gracias porque mi seguridad eterna está, Señor, en tu fidelidad, porque tú eres fiel a tus promesas y tú prometiste que todo aquel que cree en ti, Señor, no se va a perder, mas ya tiene vida eterna. Así que te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que hemos creído en Jesucristo, ya tenemos vida eterna. Si hay alguno aquí en la congregación, Señor, que aún no ha conocido a Jesucristo, o que tiene dudas acerca de su salvación, Señor, te ruego, Señor, no por la sabiduría humana, sino por la palabra tuya, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que les des esa fe que ellos necesitan para creer en ti, Señor. Que ellos escuchen, que entiendan la palabra y que estén confirmados en Cristo, sabiendo que tú, Señor, eres fiel a tus promesas, sabiendo que tú ya pagaste por todos los pecados, sabiendo que tú ya llevaste el precio del castigo
y que ahora lo único que quieres darnos es la salvación y declararnos justos, declararnos santos delante de ti. Gracias, Jesucristo. Ayúdanos a vivir confiados, sabiendo que estamos en Cristo y que nada nos apartará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ninguna dolor, ni ninguna situación nos puede separar de tu amor, del amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Permite que esta seguridad se quede en nuestros corazones el día de hoy, que salgamos gozosos sabiendo que estamos en Cristo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.